Los líderes de la OTAN han aceptado la exigencia de Donald Trump de aumentar drásticamente el gasto en defensa. La cumbre de la alianza en Holanda ha estado dominada por la petición de Trump de que los miembros europeos aumenten el gasto en defensa hasta el 5% de su producción nacional para el 2035. España ha obtenido una flexibilidad que le permitirá dedicar un presupuesto menor para cumplir con sus objetivos militares. 1, 2, 3, 4, hasta el 5%, más del doble del compromiso previo de la OTAN. Según el presidente de Estados Unidos, es una gran victoria para todos. Es un gran día para la OTAN, saben, ha sido un día grande. Los líderes de la OTAN acordaron aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035. De esa cifra, el 3,5% debe destinarse a gasto militar y el 1,5% a gastos como ciberseguridad e infraestructuras. La ayuda militar y de otro tipo a Ucrania puede incluirse en ambas categorías. La cumbre de la OTAN se vio ensombrecida por la guerra entre Israel e Irán. Trump dio a entender que se ha acabado por ahora. No se van a pelear más entre ellos, ya se han hartado. Tuvieron una gran pelea como dos niños en un patio de colegio. Ya sabes, se pelean como locos, no puedes pararlos, dejarlos pelear unos 2-3 minutos, entonces es fácil pararlos. Y papi a veces tiene que usar un lenguaje fuerte. Tienes que usar palabras fuertes, hace falta usar cierto vocabulario. Las palabras del secretario general han causado asombro en la cumbre. Mark Rutte, el jefe de la OTAN, que es tu amigo, te ha llamado antes papi. ¿Considera a sus aliados de la OTAN como una especie de niños? No, es simpatía. Creo que le caigo bien. Si no es así, se va a enterar. Volveré y le daré duro. Lo ha dicho con mucho cariño. Papi, tú eres mi papi. Los líderes de la OTAN parecían tener un objetivo claro: satisfacer a Donald Trump y hacerle sentir bien con la familia de la OTAN. El apoyo de Trump es importante para algunos miembros de la OTAN que quieren que termine la invasión rusa a Ucrania. Presenté a Trump nuestro deseo urgente de que Estados Unidos se una a nosotros ahora con nuevas sanciones a Rusia. No habrá solución militar a este conflicto. Tenemos que aumentar la presión económica sobre Moscú. Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvieron una reunión amistosa en La Haya, lo que alienta esperanzas de diálogo. Bueno, y todos apoyaron ese documento final, aunque hay matices. España insistió en que no necesita un porcentaje tan alto para cumplir con la OTAN. Trump no está de acuerdo y lo dejó saber. En La Haya, nuestra enviada especial, Carol Guerrero, habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Qué balance, secretario, hace usted de esta cumbre? Una cumbre muy positiva. Obviamente estamos viendo que la OTAN tiene un compromiso ahora de nuestros aliados muy fuerte. Desafortunadamente España no es parte de eso, lamentable, pero posiblemente eso cambie en algún punto. Pero creo que hoy fue la reunión más importante en la historia de la OTAN en términos de el compromiso que han hecho nuestros aliados a la defensa mutua de todos los miembros. Secretario, en cuanto a Irán, ese país dice que ellos no van a detener su programa nuclear. En caso de que se mantengan en su palabra, ¿Estados Unidos volverá a tomar medidas? Bueno, siempre es una opción de poder hacerlo. Ellos tienen derecho a poder tener poder energético a través del sistema nuclear, como tienen muchos países de manera pacífica. Lo que nunca van a tener es una bomba atómica. Ya. Okay, muchas gracias. Gracias, secretario. Bueno, lo dicho, esta cumbre de la OTAN reúne a los 32 países miembros que acordaron fijar como objetivo común una inversión del 5% del PIB en defensa para el año 2035, sin excepciones. Nuestra enviada especial a La Haya, Carol Guerrero, con más. ¿Qué tal, Carol? Bueno, explícanos en qué consiste exactamente este plan de inversión en defensa acordado en La Haya. Hola Silvia, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta cumbre de la OTAN. Pues básicamente consiste en que ese 5% del PIB aprobado aquí se divide en dos partes, Silvia. 3,5% para lo estrictamente militar, es decir, para armamento, tanques, drones, munición, y el 1,5% restante va a estar destinado, por ejemplo, a la ciberseguridad, también a la digitalización, a la infraestructura vial y ferroviaria, y a partir de ahora y hasta el año 2035, que es cuando se debe cumplir esta meta del 5%, la OTAN va a estar evaluando a cada país cada año para ver si lo que están haciendo respectivamente se corresponde con el camino que se necesita que se despeje y que se abra para poder alcanzar
alcanzar esa meta del 5%. Como tú bien lo dices, también España firmó este documento a pesar de toda la controversia que generaron las declaraciones del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez. Aún así, él firmó este documento y es importante destacar que el documento final, Silvia, ha sido muy escueto si lo comparamos con el de años anteriores. Tiene apenas 5 puntos respecto a los 38 que tuvo, por ejemplo, el documento de la cumbre pasada en Washington, y no incluye temas como China, tampoco habla de Irán, tampoco habla de la igualdad de género ni de cambio climático, pero bueno, en general estos 5 puntos y sobre todo ese acuerdo en torno al 5% ha dejado contentos por lo menos a la gran mayoría de los líderes de estos países que hacen parte de la OTAN, Silvia. Bueno, y sobre todo a Donald Trump, lo escuchábamos ya. Caro, la diferencia de otras cumbres, Ucrania no fue tema central en esta ocasión. ¿Se ha ido con las manos vacías el presidente Volodymyr Zelensky? Es cierto que Ucrania esta vez se vio eclipsada, por decirlo de alguna manera, Silvia. Por ejemplo, en las cumbres anteriores, el año pasado en Washington, el año antepasado en Lituania, Zelensky era prácticamente la estrella de esta cumbre. Este año no ha sido así, incluso algunos líderes expresaron que les hizo falta ver una sesión especial dedicada a Ucrania. Fue el caso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien dijo que se debió realizar algo así. Aunque no tuvo lugar esto, tampoco podemos decir que Zelensky se va con las manos vacías, porque Mark Rutte, el jefe de la OTAN, ha reiterado el compromiso de esta alianza con Ucrania, con el país del presidente Volodymyr Zelensky, y que además se debe comenzar a despejar el camino para que en algún momento haga parte de la OTAN. Y por otro lado, pues como escuchábamos y tú lo mencionabas, tuvo esta reunión con el presidente Donald Trump. Ambos hicieron un balance muy positivo del encuentro, de manera que no fue el centro de atención, pero tampoco se va con las manos vacías, y eso sí, a partir de ahora deberá ser lo más pragmático posible, porque definitivamente en esta alianza quien está teniendo el control de lo que pasa acá es el presidente Donald Trump, así que lo que más le conviene al presidente ucraniano es el pragmatismo para poder mantener en buen tono al presidente de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, por este amplio reporte desde La Haya. Gracias, Silvia. ¿Y qué implicaciones tendrá este aumento del gasto en defensa para los países miembros de la OTAN? Belén Palancar, en la economía, cuéntanos. Gracias, Silvia. Esa es la gran pregunta. ¿De dónde van a sacar este dinero? Pues bien, como decimos, el compromiso de la OTAN de dedicar el 5% del PIB a la defensa implicará sumas cercanas al $1 billón anuales en Europa y cientos de miles de millones más en conjunto. Esta cantidad superaría con creces los niveles de gasto actuales y supondrá reconfigurar los presupuestos nacionales, dejando pocas opciones, excepto recortes o nuevos impuestos, así como una transformación rápida de la capacidad industrial y reducción del gasto social. En definitiva, el impacto en las finanzas públicas será profundo. El acuerdo supondrá un gran aumento del gasto en defensa. Vemos los aspectos económicos con José David Navarro en Frankfurt. José, actualmente la UE está de media muy lejos del nuevo objetivo del 5%. Eso supondrá miles de millones de euros en gasto militar. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Hola Belén, ¿qué tal? Pues lo cierto es que todavía faltan muchos detalles. Lo que sabemos es que los miembros de la OTAN se han comprometido a presentar planes anuales creíbles, dicen, sobre el ritmo y el plan para efectivamente financiar ese objetivo del 5% en el año 2035 en gasto militar y en revisar esos objetivos en el año 2029, pero se plantea un camino con obstáculos y un camino difícil. La media del gasto en defensa aquí en la Unión Europea ronda el 2% y por lo tanto habría que aumentar en 3 puntos porcentuales del PIB aproximadamente hasta llegar a ese 5%, ¿no? Las fuentes lógicas de financiación, cuando hablamos de que los países necesitan dinero, son por una parte recortar gastos de otras partidas, aumentar los impuestos o, por ejemplo, emitir deuda. Pero todas estas medidas, Belén, suenan políticamente difíciles de presentar al público. Desde Bruselas, por el momento, se esperan más medidas de apoyo, porque por el momento, que sepamos, solo se ha relajado esa penalización si se excede el déficit fiscal en caso de que esté el dinero vinculado a cuestiones militares, pero por ejemplo, Belén, todavía no se ha acordado una emisión de deuda conjunta para objetivos militares como piden algunos países, como puede ser Italia.
Y José, a raíz de la negativa de España a comprometerse a ese 5% del gasto en defensa, ha surgido el debate de si este gran aumento en gasto militar puede poner en riesgo otras partidas como el gasto social. ¿Qué dicen los economistas? Pues Belén, los economistas creen que este va a ser un debate que nos va a acompañar en los próximos años. Sobre todo temen las dificultades que van a tener los países más endeudados, los países, por ejemplo, del sur de Europa, España, claro, es uno de ellos, también Francia o Italia, para efectivamente, como estamos hablando, aumentar el gasto militar al mismo tiempo que destinan el mismo dinero que está ahora mismo planificado para pensiones o para otro tipo de, como para salud y otro tipo de gastos sociales, ¿no? Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ya advertía de esta ruta, de este plan, ¿no?, en diciembre, en un discurso, cuando decía que los países europeos destinan un cuarto de sus ingresos a partidas sociales, como les comentaba, pensiones, salud, otras partidas, y que deberían recortar un poco de esas partidas para destinarlo más a aumentar la protección, las defensas militares en Europa. Pero España, efectivamente, es la voz discordante en este asunto y directamente dice que ese 5% es directamente incompatible con el gasto social. Según, por ejemplo, datos recogidos por el diario El País, si España cumpliese con ese 5% en el 2035, tendría que destinar una cantidad de dinero que sería casi la mitad de lo que destina Belén a las pensiones o casi el dinero que destina a la salud pública. José David Navarro, Parque de Frankfurt, gracias por estas anotaciones. Otro asunto del día: Estados Unidos podría enfrentar una fuerte desaceleración en la creación de empleo. Un informe reciente del banco Barclays advierte que el freno migratorio y el envejecimiento de la población reducirán los nuevos empleos a menos de 10.000 al mes para finales de este año. Hasta ahora, los migrantes representaban el 75% del crecimiento laboral, pero su llegada ha caído drásticamente, mientras que cientos de miles de baby boomers comienzan a retirarse. Esto amenaza con frenar la economía y recortar el PIB hasta un 1,5%. Con menos trabajadores disponibles, las empresas enfrentan escasez de mano de obra, salarios más altos y mayor presión inflacionaria. Para la Reserva Federal, esto complica la política monetaria, estimular la economía o contener los precios. En este punto nos vamos hasta Nueva York para conectar con Argemino Barro y ampliar estos datos. Argemino, en primer lugar, ¿cuál podría ser el coste económico a medio plazo? Bueno, el coste económico es que al faltar trabajadores en el mercado laboral, trabajadores inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, y esto sumado, como has mencionado, a la jubilación progresiva de la generación del baby boom, algunos sectores se queden sin la mano de obra que necesitan, se vean obligados a subir el salario para hacer que los empleos sean más atractivos. Esto evidentemente elevaría los costos de las empresas y serían obligadas a elevar el precio de los productos y caeríamos en una nueva espiral inflacionaria. Algunos sectores podrían quedarse sin los trabajadores que requieren para seguir operando. Eso también generaría una ralentización de la economía. De hecho, el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace apenas unas horas en una comparecencia pública se ha referido a las deportaciones de la administración Trump como un factor en la ralentización de la economía. Si miramos a los números, podrían desaparecer 360.000 empleos en el próximo año y el PIB, el crecimiento a medio plazo, desacelerarse entre el 1,4 y el 1,6%. Argemino, y como decimos, algunos sectores dependen especialmente de la mano de obra inmigrante. ¿Hay reacciones del mundo empresarial? Sí que hay reacciones. Bueno, para empezar hay que diferenciar entre los trabajadores inmigrantes que están aquí de forma legal y que tienen en torno al 15% de los empleos de este país, sobre todo en los sectores de la educación y de la sanidad. Estamos hablando de profesores, investigadores, científicos, médicos, enfermeros, y los trabajadores indocumentados. Es un poco más difícil de medir, pero ocuparían entre el 4,5% y el 5% de los empleos de este país, en este caso, sobre todo construcción y agricultura. Inmigrantes con o sin papeles los hay por absolutamente todo Estados Unidos, por el interior, por las grandes ciudades, con lo cual es algo que afecta realmente a todo el país. Y efectivamente, con la campaña de detenciones y deportaciones de Donald Trump, que se ha puesto la cuota de 3.000 detenciones al día, por encima de las 600 actuales, ha hecho que muchos sectores empiecen a notar la mano de las deportaciones y ha habido presiones por parte, por ejemplo, del sector de la hostelería, de los hoteles, de la agricultura, de las granjas, a la administración para que no haga redadas
en estos lugares de trabajo y puedan continuar funcionando. Y hay un debate dentro de la administración. Donald Trump dijo que no habría redadas en estos lugares, pero al final cambió de opinión y sí las habrá. Así que estamos, en resumen, en tensión entre la política migratoria y la política económica. Argemino Barro, desde Nueva York, gracias por este análisis. A ustedes. Hasta aquí la economía, pero seguimos con el otro conflicto abierto. Silvia. El de Israel con Irán, y un día después de que Israel e Irán adoptaran una frágil tregua tras 12 días de escalada bélica, el Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y prohibir la entrada al país del jefe de esa agencia, Rafael Grossi. Grossi urge a reanudar la supervisión del programa nuclear iraní y considera posible que gran parte del uranio altamente enriquecido de Irán haya sido trasladado a un lugar seguro. Tranquilidad en el cielo de Tel Aviv días después de haber sido el blanco de misiles desde Irán. 12 días de ataques cruzados entre los dos países han cesado. La gente aquí espera que estas sean señales del regreso a la normalidad. Había bombardeos unas 3 o 4 veces al día. La gente trabajaba desde casa, se quedaba en casa o en el refugio cerca de casa. Daba un poco de miedo estar en la playa o en lugares donde no hay refugios. Ahora esperamos que se mantenga el cese al fuego. Horas después de que el presidente Donald Trump anunciara el cese al fuego entre Israel e Irán, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu proclamó una victoria histórica. En 12 días de la operación León Ascendente hemos alcanzado una victoria histórica que perdurará varias generaciones. Eliminamos 2 amenazas inminentes, la de una aniquilación mediante una bomba nuclear o por medio de 20.000 misiles balísticos. Si no actuábamos en este momento, el Estado de Israel corría el riesgo de extinguirse. En las calles de Teherán, miles de partidarios acérrimos del régimen celebran lo que el presidente iraní Masoud Pezeshkian llamó una victoria iraní. La multitud aquí mantiene un tono desafiante y gritan muerte a Israel y a Estados Unidos. Los iraníes tenemos una historia magnífica. No nos doblegamos ante los opresores. Nos levantaremos en su contra hasta nuestro último aliento. Imágenes de satélite muestran los daños en las instalaciones nucleares de Fordo en Irán tras el ataque estadounidense de la semana pasada. El presidente Donald Trump proclamó haber eliminado el programa nuclear iraní con el ataque. Su embajadora en la ONU presentó esta valoración ante el Consejo de Seguridad. El 21 de junio, una operación de precisión estadounidense cumplió con eficacia nuestro objetivo, reducir la capacidad de Irán para producir un arma nuclear. Sin embargo, un reporte preliminar de inteligencia filtrado a medios estadounidenses sugiere que los ataques solo retrasan la capacidad nuclear de Irán por algunos meses. La Casa Blanca califica esta evaluación de absolutamente errónea. Y ampliamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿es realista hablar de una victoria histórica para Israel cuando la capacidad nuclear de Irán, según informes de inteligencia, solo se ha visto retrasada por unos meses? Hola Silvia, como decías, ambas partes declaran victoria. Si es realista, es difícil de determinar, pero los análisis indican los más pesimistas, como estadounidenses desde medios de comunicación, que solamente lo han retrasado meses, los más optimistas por el ejército israelí, diciendo que han retrasado la capacidad armamentística nuclear por años. En cualquier caso, ninguno de los análisis son definitivos. La guerra comenzó el 13 de junio por parte de Israel para supuestamente neutralizar este poder y que Irán nunca tuviese bombas nucleares. Es lo mismo que ha repetido Trump en varias ocasiones y
Es patente que eso no se ha conseguido. Se ha diezmado su capacidad de misiles tierra-tierra balísticos, pero tampoco se ha acabado con ella. Y la pregunta es realmente si Irán ha conseguido mover su uranio enriquecido a otro lugar que no fuera Fordo. En caso de ser así, los análisis serán exactamente los primeros que decías, que solamente es una cuestión de meses que puedan volver a estar en el lugar en el que estaban antes de esta guerra. Maya, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que hay grandes avances en las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y la milicia islamista Hamas en Gaza. ¿Qué dice el gobierno israelí al respecto? El gobierno no se pronuncia sobre esto, los analistas sí. Parece que es el paso a seguir después de este triunfo, como se describe aquí, de esta guerra de 12 días para Netanyahu. Netanyahu también sale victorioso en las potenciales o elecciones, si las hubiera hoy, según análisis de la televisión estatal Kan, saldría ganando su partido y su coalición de gobierno, de manera que está en una situación diferente a la que estaba antes de la guerra de Irán. Por lo tanto, analistas consideran que efectivamente el paso ahora es tratar de hacer algo en Gaza. No se sabe exactamente qué, no se explicita, pero sí llegar a un alto el fuego para que se puedan recuperar esos rehenes que Hamas todavía mantiene, que son 53, de los cuales se cree que solamente 20 están con vida. Y mientras tanto, Defensa Civil de Gaza reporta que 20 personas murieron por fuego israelí en Gaza. ¿Cuál es la situación precisamente allí en la franja? Pues no mejora. Con la guerra de Irán lo que ha pasado es que se ha visto relegada a un segundo plano, no bélico, simplemente informativo. Siguen sin entrar los suministros necesarios. Ayer mencionó el Ministerio de Defensa israelí que entraron 71 camiones. Según la ONU, hacen falta 600 para alimentar esa población de alrededor de 2 millones de personas. Siguen siendo distribuidas los suministros por estos centros estadounidenses apoyados por Israel, en los que todos los días hay muertos como los 20 de hoy. No se sabe exactamente por quién, por el ejército israelí, dicen testigos, y por milicias armadas allí que no son Hamas o que sí son Hamas. La información es muy confusa. Israel dice que sí, que ha dado tiros al aire nuevamente para disuadir a las masas que se acercaban. Y en fin, parece que es un mal sistema este de la Fundación Humanitaria para Gaza. No está consiguiendo alimentar a la población y sí causar muchas muertes innecesarias. Así que la situación de Gaza no va mejor. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Y la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU denunció que cientos de gazatíes murieron bajo fuego israelí mientras esperaban recibir comida cerca de los puntos de distribución. El organismo señaló que el ejército israelí disparó y bombardeó a gente que esperaba asistencia de la controvertida ONG respaldada por Israel y Estados Unidos, Fundación Humanitaria de Gaza. Según la ONU, al menos 410 personas palestinos fueron abatidos desde que esta ONG empezó a operar en el enclave a finales de mayo. Esa fundación niega su responsabilidad en estas muertes e Israel sostiene que investigará los incidentes. La ONU pide una investigación imparcial. Israel tiene que permitir la entrada de alimentos y ayuda humanitaria que necesitan los palestinos para mantenerse con vida en Gaza, según el derecho internacional y los principios humanitarios. Gente desesperada, hambrienta en Gaza afronta la inhumana elección de pasar hambre hasta morir, o que los maten tratando de conseguir comida. Y en Siria, un grupo islamista poco conocido reivindicó la autoría del atentado suicida en una iglesia en Damasco el lunes. Se trata del grupo Saraya Ansar al-Sunna, de reciente creación y opuesto a las minorías religiosas del país, que lo comunicó en su canal de Telegram. El ataque dejó al menos 25 muertos y más de 60 heridos. El patriarca griego ortodoxo de Siria culpó al gobierno sirio de fracasar en garantizar la seguridad de las minorías. Cambiamos de tema. Una nave espacial comercial estadounidense despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. El vuelo, conocido como misión Axiom 4, lleva a bordo una tripulación de 4 personas con astronautas de India, Hungría y Polonia. El lanzamiento exitoso de esta misión comercial de la Estación Espacial Internacional marca todo un hito.
No es tan solo la primera vez en 40 años que astronautas de Polonia, Hungría y la India viajan al espacio. Es además la primera vez que astronautas de estos 3 países viajan a la Estación Espacial ISS. La tripulación de 4 miembros es liderada por la ex astronauta de la NASA, Peggy Whitson. Sus palabras tras el despegue. Hasta aquí hemos tenido un viaje increíble y ahora nos gustaría poner rumbo a la Estación Espacial Internacional a bordo del nuevo miembro de la flota Dragón, nuestra nave espacial Grace. Para la India en particular, se trata de un momento clave. El país sigue adelante con su propio programa espacial y se prepara para su primera misión tripulada en 2027. El piloto indio Shubhanshu Shukla desea ser una inspiración para las nuevas generaciones. Sus palabras antes del despegue. Estoy entusiasmado con todos los aspectos de esta misión. Es la primera vez que podremos observar la Tierra desde una perspectiva que solo unas pocas personas en este planeta han experimentado. Además de la experiencia de flotar en microgravedad y las actividades cotidianas que parecen tan sencillas para nosotros como caminar, dormir, comer o beber agua, son muy diferentes en el espacio. Así que tengo muchas ganas de vivir esa experiencia. Se espera que la tripulación llegue a la estación espacial el jueves y pase alrededor de 2 semanas en el espacio. Llevarán a cabo diversos experimentos, entre otros sobre microgravedad y diabetes. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.